Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Palabra de Dios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Nuevamente el Evangelio de San Juan nos muestra esta imagen de la vid, de los sarmientos y del fruto verdadero, de dar fruto, y que todo lo que pidamos en el nombre del Señor Él nos los va a dar. ¿Por qué? Porque cuando damos frutos, claro que estamos caminando con el Señor. ¿Y esto qué tiene que ver con la primera lectura? Miren, en la primera lectura ya vemos uno de los grandes problemas que tuvo que enfrentar y afrontar la comunidad de los primeros años.
En primer lugar, desde ahí ya vemos ya la estructura que había de iglesia en los primeros años cuando San Pablo ya predicaba. Por eso es que es importante que estemos atentos. Ya había la estructura de iglesia. Recuerde que en la lectura de ayer decía que ya se habían puesto en las distintas comunidades presbíteros. La estructura de iglesia ya existía desde los primeros años. Estamos hablando antes del año 100. Estamos hablando después de la muerte de Jesucristo, unos años más que San Pablo tiene su conversión y comienza a predicar. Así que la estructura de iglesia ya había, pero problemas siempre hubo y siempre va a haber para afrontar. Y mire el problema que había. ¿Hay que circuncidarse o no hay que hacerlo? La circuncisión era un culto judío, era una práctica judía que desde el nacimiento había que cumplirse. Y mire, Jesucristo nunca tocó este tema, nunca desarrolló este tema en específico, pero sí entre ellos comienzan a brotar estos temas en específico, y es por eso que se reúnen a deliberar. Y no era fácil, porque existe la presión de los grupos. Y eso es, queridos hermanos, eso es algo muy fuerte incluso ahora en estos tiempos. Los grupos que se forman deseando ciertas prácticas que se apliquen dentro de la iglesia. Eso ya lo vimos en el inicio de la iglesia, en los primeros años de iglesia con San Pablo. Había esa presión. Así que los apóstoles, los que caminaron con Jesucristo, que todavía vivían, estaban muy presionados por el grupo de los judíos. Los judíos querían ser cristianos, los convertidos querían ser cristianos, pero aplicando la vida judía. O sea, no había un gran cambio con el cambio de ser cristianos. No había una gran diferenciación. Eran como judíos que se agarran al cristianismo por si acaso. Es como los cristianos que van a la misa, luego van al brujo, luego van a hacerse limpia, luego van a hacerse leer las cartas, luego se hacen leer la mano, se hacen leer el agua, se hacen leer todo para saber su futuro. O sea, si Dios no funciona, me funciona el otro. Más o menos así. ¿Y cuál es el problema? Crean estas presiones en las cuales las personas que dirigen se sienten presionadas y hasta se sienten culpables de decir no a estas muchedumbres. Y nosotros vivimos esto muy fuerte y lo hemos visto en estos tiempos, sobre todo de la pandemia y antes de la pandemia. Grupos que exigen a la iglesia, por ejemplo, los grupos en Alemania que exigían sus leyes a su manera, a su gusto, hasta el punto de decir que si Roma no los cumple, toda la iglesia de Alemania se iba a separar o de independizar. Imagínense la conferencia episcopal de Alemania presentando estos argumentos y todavía con un chantaje, grupos que presionan. Así que si no hacen lo que nosotros queremos, entonces nosotros vamos a hacer lo que nosotros deseamos. Así que esto existe desde los inicios de la iglesia. Por eso es cuando la gente sale haciendo escándalo de la iglesia, ya el fin del mundo, etcétera, etcétera. Está mal porque ya pasó. Con San Pablo lo estamos viendo, estos grupos que quieren algo a su favor. Y es por eso que cuando comienzan a ver estas presiones por lo que a mí me agrada, siendo que en la iglesia hay diversidad de personas y experiencia en Dios, y cuando se quiere imponer solamente lo que a algunos le agrada, queridos hermanos, ahí es donde la iglesia por sí sola da un testimonio malo al mundo, da un testimonio en el cual hace que los corazones titubeen y duden. ¿Por qué? Porque internamente los grupos comienzan a buscar sus intereses, y esto lo vemos acá. Estaban los judíos que querían sus prácticas judías, estaban los gentiles que estaban conociendo a Cristo y se habían agarrado en específico a la palabra y a la predicación de Jesucristo. ¿A quién hacerles caso? ¿Quién tiene la razón? Queridos hermanos, ¿quién tiene la razón cuando alguien desea que se haga algo a su manera? Por ejemplo, estuvo muy fuerte y sigue muy fuerte que hay personas que comienzan a decir, no, yo quiero que volvamos a la misa en latín. Hay gente que no sabe ni latín y está buscando la misa en latín. No estoy diciendo que sea mala, fue parte de un rito dentro de la historia de la iglesia, porque ese era el idioma que se hablaba en el mundo entero, era el idioma que más fuerza entró y la iglesia lo tomó y lo utilizó. También se utilizó el griego, pero en los inicios los discípulos hablaban el hebreo con mezcla de arameo. Así que es lo mismo que ahora digamos, muy bien, Jesucristo hablaba hebreo y arameo, así que volvamos a una misa en hebreo y arameo.
Sería más correcto decir eso que decir volvamos a una misa en latín, porque Jesucristo nunca celebró una misa en latín, o cuando hizo la fracción del pan no lo hizo en latín. Lo más correcto sería decir volvamos a celebrar en hebreo y en arameo. ¿Se da cuenta? Eso es agarrar las cosas a mi gusto, eso es agarrar las cosas como yo quiero y tratar de imponérselas a todos y no dejar de liberar. Y a veces hacen que los mismos sacerdotes, párrocos, por los grupos que de cierta manera dominan las parroquias, se peleen con otros párrocos, se peleen con otros sacerdotes, tengan diferencia por estas presiones. Queridos hermanos, esto ya hubo desde los primeros años. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Y escuche bien, en esto que hicieron los apóstoles y los presbíteros, mire, ya había estructura de iglesia, se reunieron para deliberar sobre el asunto. Ahí está la sabiduría de Dios. No irme a favor de ninguno hasta no deliberar, hasta no encontrar el discernimiento, hasta no cernir y sacar lo que sirve y separarlo de lo que no sirve. Es por eso que ahí se une a lo que dice el Evangelio. Aquel que da fruto es porque ha decidido recibir el mensaje de Cristo. Aquel que da fruto es porque está unido a la vid, es porque se deja podar por el Padre que es el viñador. Escuche bien, se deja podar. No es alguien que crece y se desarrolla a su gusto, se deja podar. Y los que dan más fruto son los más podados. Miren la sabiduría de Dios, los que dan más fruto son los más podados. No son los que menos se poda. ¿Qué significa? Dios cierne más al que más fruto da. Y es por eso la sabiduría divina. En cambio, cuando una rama crece a su gusto, donde quiera, hacia donde quiere, como quiere, sin importarle si daña a las demás ramas, querido hermano, es porque no se dejó podar. Es porque no se dejó tratar como se debe para no dañar a las demás ramas. En cambio, los sarmientos que se dejan podar mientras van desarrollándose y dando fruto, querido hermano, son los que crecen dentro del orden y la sabiduría de Dios. Ahí es como se trata según la voluntad de Dios y no según la voluntad de los caprichos de algunos. Es ahí donde se trata con sabiduría y nadie se inclina a favor de nadie, sino que uno se inclina a la verdad de Dios y camina según la verdad de Dios. Esto pasa en las comunidades, en los grupos, en los movimientos, en las distintas espiritualidades que hay, tanto laicales como hay de sacerdotes. Esto siempre va a pasar. ¿Cómo llevar adelante? Queridos hermanos, dejándonos podar. ¿Qué significa? Cuando una persona se desespera por imponer algo, es porque no se está dejando podar. Es como esa rama que nace muy abajo y comienza a crecer y su tronco se hace muy grueso y no se lo podó desde el inicio y no se lo sigue podando ni se lo sigue cortando. ¿Por qué? Porque va absorbiendo lo que va quitándole a las demás ramas para que crezcan normalmente y queda incluso hasta estéticamente feo. ¿Qué es lo que pasa? Por el peso que tiene esa rama, sola se quebra y cae del árbol y se separa. Se separa. Y esto sucede con las personas que se desesperan por imponer cosas, que se desesperan porque se digan las cosas y si no las hacen nosotros vamos a dejar, vamos a reaccionar, no vamos a hacer. Querido hermano, eso no es dejarse podar. Dejarse podar es encontrar la sabiduría de Dios para deliberar y encontrar soluciones que hagan el bien a todos nosotros. Y eso fue lo que hicieron en el principio los apóstoles y los presbíteros con este tema. Si estás pasando eso en tu comunidad, en tu parroquia, si estás pasando eso en tu vida, que te desespera algo y quieres que se haga así y así, querido hermano, primero déjate podar antes de querer presionar, porque la fe no se impone, la fe se presenta, la fe se da y se recibe libre y voluntariamente. Desde el momento que se impone, queridos hermanos, eso ya no viene de Dios. Dios nos dio la libertad y es por eso que dice la carta a los romanos, aunque suena redundante, para hacernos libres nos liberó. En esa libertad es que la iglesia crece y en esa libertad es en que la iglesia encuentra soluciones y nosotros como cristianos aprendemos a dar soluciones y no problemas. Amén.